Entonces es Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26. Lucas, el autor de este evangelio, Lucas, el médico amado, ¿recuerdan? Quien también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, Lucas se tomó el tiempo para investigar y para escribir cómo sucedieron las cosas en relación a Jesús, el Mesías enviado por Dios. En el capítulo 1 de Lucas, la primera parte, encontramos cómo el autor Lucas narra acerca del anuncio acerca de Juan el Bautista y también de cómo Dios dio ese anuncio a sus padres, a Zacarías y a Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Ya en la segunda parte vemos cómo Lucas narra el anuncio del nacimiento del Mesías, de Jesús. Y ahí es donde vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26. A estas alturas ya Elizabeth, la pariente de María, ya estaba embarazada, ya llevaba en su vientre gestando a ese bebé, que sería Juan el Bautista. Estaba ya en su 6º mes de embarazo. Y es entonces cuando ocurre lo que vamos a leer, versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ella está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Hasta ahí nada más. Entonces vamos a ver algunas cosas acerca de Dios. Cosas que pueden sonar repetitivas porque las mencionamos frecuentemente aquí, pero hermanos, es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de Dios, sobre todo, y también acerca de nosotros. Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, vamos a hablar de la gracia de Dios, vamos a hablar de la fidelidad de Dios, y vamos a ver también cómo responder a esas cosas de Dios en nuestra vida. Así es de que, hablando de mensajes, de mandar mensajes, bueno, otra vez, en estos tiempos ya casi no, yo estoy seguro que ya es rara la persona que se toma el tiempo de tomar un papel, un lápiz o una pluma y escribir su mensaje en una carta, doblarla cuidadosamente, meterla en un sobre, ponerle un timbre postal, llevarla a un buzón o a una oficina de correos y esperar a que la carta sea enviada al destino que quiere que llegue y luego esperar que la persona la reciba, la lea y luego esperar que le devuelvan una respuesta con otra carta. Ya no se usa. Ya no hay necesidad. Pero en ese entonces, no sé si algunos de los que están aquí sí en algún momento se dieron a la tarea de escribir una carta formal, o sea, escrita a otra persona. Era interesante, ¿no? Y al mismo tiempo emocionante. Escribirla y enviarla y luego esperar la respuesta, ¿no? Y teníamos que poner en el sobre el nombre del remitente y teníamos que poner en el sobre el nombre del destinatario y otras cosas, ¿no? Otros datos. Bueno, pues hoy quiero que veamos algunas cosas así. Lo primero que quiero que veamos es este mensaje, porque este es un mensaje de parte de Dios. Y
Vamos a ver en primer lugar el remitente. Si ustedes leyeron con atención, igual que yo, bueno, se van a dar cuenta fácilmente de las cosas que quiero que vayamos viendo. Ajá. Entonces, en primer lugar, el remitente. Hay un mensaje, lo hemos leído. ¿Quién es el remitente? Dios, ok, bien. Qué bueno que están poniendo atención. Dios, versículo 26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió. Ahí está, claramente. Dios envió. El remitente. Dios envió. Es Dios entonces quien envía al ángel Gabriel. Y esto nos enseña algo acerca de Dios. Más bien nos recuerda también algo acerca de Dios. Dios es el que toma siempre la iniciativa. Siempre. Dios es el que toma la iniciativa, movido por gracia, movido por misericordia. En todos los casos que vemos en la palabra de Dios, de cuando Dios se acerca o algún ser humano tiene contacto con Dios, podemos ver esto: Dios siempre toma la iniciativa. En este caso vemos que Dios se acerca a María, pero es Dios el que toma la iniciativa. Y los que estamos aquí, los que tenemos la bendición de pertenecer ahora al pueblo de Dios, podemos también reconocer esto. Yo no sé, y espero que lo hagas, que tú lo reconozcas. Yo lo reconozco, a mí me queda claro. Ahora yo puedo tener una relación con Dios. Ahora mi relación con Dios es una relación de amistad, de cercanía, por medio de Cristo Jesús. Pero yo puedo reconocer sin lugar a dudas que fue Dios quien tomó la iniciativa. Es Él el que nos acercó a nosotros a sí mismo por medio de Cristo Jesús. Es Él el que nos reconcilió a nosotros consigo mismo por medio de Cristo Jesús. Es Él el que amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios siempre es el que toma la iniciativa para acercarse al ser humano. Siempre. Siempre. Y gloria a Dios por eso. Porque si no hubiera sido así, hermanos, nosotros estaríamos completamente condenados. Y en este caso vemos entonces que Dios se acerca a alguien y lo hace por medio de un mensajero. Y entonces pasamos a lo siguiente, el mensajero. ¿Quién es el mensajero? El ángel Gabriel. Los ángeles son hasta cierto punto protagonistas en esta alrededor del nacimiento o la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, del nacimiento de Jesús de Nazaret. Vemos aquí al ángel Gabriel, mandado por Dios, enviado por Dios, para dar un mensaje. Pero en los versículos anteriores, aquí en el capítulo 1 de Lucas, vemos también a un ángel, también enviado por Dios, para dar un mensaje a Zacarías, quien sería el padre de Juan el Bautista. En Mateo capítulo 1 vemos también a un ángel, enviado por Dios también, dando un mensaje a José, el prometido de María. En Lucas, aquí también Lucas capítulo 2, vemos también a un ángel, vemos a un ángel enviado por Dios dando un mensaje a un grupo de pastores cuidando a sus rebaños en la noche. Pastores, ángeles, ángeles que están a disposición de Dios para servir a Dios y hacer su voluntad. Dios es el soberano, Dios es el rey, Dios es el Señor, dice la Biblia. De hecho, quiero que lo busquen. Miren,
Conocemos estos versículos también, pero en el libro de los Salmos, capítulo 103, Salmos 103, vean cómo dice. Salmos, capítulo 103, versículos 19 al 21. 103:19 dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono. ¿Y qué dice enseguida? Desde allí gobierna todo. Todo. ¿Te fijas? Él es el soberano, Él es el rey, Él es el todopoderoso, Él es el Señor, Él está entronizado en los cielos. Y dice el versículo 19 al final, que desde allí lo gobierna todo. Todo. Él soberanamente gobierna así, de esa manera, de manera soberana, absolutamente todo. De manera soberana, Él toma la iniciativa y Él escoge a quién acercarse, cómo acercarse y cuándo acercarse. Dios escogió la manera de acercarse, en este caso, a María, y decidió hacerlo por medio del ángel Gabriel. Dios decidió acercarse a Zacarías y decidió hacerlo por medio de otro ángel cuando Zacarías estaba ministrando en el templo, ¿recuerdan? Dios escogió o decidió de manera soberana a acercarse a José y lo hizo por medio de un sueño, también por medio de un ángel, y le dio el mensaje que quería. Porque Dios es soberano y Él gobierna todo. Así que Dios, de manera soberana, repito, Él toma la iniciativa siempre, toma la iniciativa para acercarse al ser humano, y Él se acerca a quien Él quiere, se acerca cuando Él quiere, se acerca donde Él quiere y como Él quiere. Porque Él es el soberano. Y hablando de los ángeles, miren, aquí en el Salmo 103, versículo 20 ahora. Después de que el 19 dice que el Señor ha hecho de los cielos su trono, entonces viene el versículo 20. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos, que hacen ¿qué cosa? Dicen que llevan a cabo sus planes. ¿Los planes de quién? De Dios, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que le sirven y hacen su voluntad. ¿Te fijas? Ahí está. Entonces el Señor ahí está en el trono, donde ha estado siempre en su trono, rodeado de miles de millones de ángeles que están allí adorándole día y noche, diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Y están allí dispuestos y prestos a hacer la voluntad de Dios, a servirle. Así que Dios es soberano y toma la iniciativa, y Él elige el quién o a quién, Él elige cómo, Él elige cuándo. Por cierto, hablando de la venida del Mesías prometido, ¿saben cuándo fue? Dice el apóstol Pablo, búsquenlo también en Gálatas, ahora en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. En palabras del apóstol Pablo, dice ahí en el versículo 4, sin embargo, oigan, cuando se cumplió el tiempo establecido, ahí está, el tiempo establecido. ¿Establecido por quién? Por Dios. ¿Qué hizo Dios cuando se cumplió el tiempo que Él estableció? Dice enseguida, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Te fijas? Dios es soberano y Él decide a quién, decide cómo, decide cuándo, porque Él es soberano. Y decide también dónde, quién, cómo, cuándo y dónde. Regresen a Lucas, porque entonces quiero que veamos exactamente eso. ¿Dónde? Ya vimos el remitente, ya vimos el mensajero, ahora veamos el destino. ¿A dónde fue enviado
ese mensaje por medio del mensajero? Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret. Ahí está el destino. A Nazaret, una aldea de Galilea. Sabemos la historia, ¿no? La conocemos. Dios dio la orden, envió al ángel Gabriel, lo envió con un mensaje y lo envió a un destino específico. Nazaret, una aldea de Galilea. Una aldea pequeña, por cierto. Pequeña. Algunos comentarios dicen que tendría alrededor de 500 habitantes. Una aldea pequeña, de poca importancia, por no decir insignificante. Una pequeña aldea que no tenía a simple vista ningún valor, ninguna importancia, ninguna relevancia, ni relevancia política, ni religiosa. Una aldea que por su pequeñez, por su poca importancia, y también porque estaba ya en la frontera de Jerusalén, tenía contacto con muchos gentiles, por eso era vista por mucha gente con desprecio. La veían a Nazaret de manera, o la veían con desprecio. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso de Natanael? Aquel a quien Felipe le dijo, hemos visto al Mesías, el hijo de José, Jesús, de Nazaret. ¿Y recuerdan cómo responde Natanael? ¿Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Porque Nazaret en esos tiempos era considerada algo insignificante, algo sin importancia. Pero otra vez, Dios es soberano y Él elige a quién, elige cómo, elige dónde. Y en este caso, Dios eligió que su mensaje fuera llevado por el ángel Gabriel a Nazaret, esa pequeña aldea insignificante, pero esa era la voluntad de Dios. Dios estaba obrando de manera soberana. Allí en Nazaret, allí fue enviado el ángel Gabriel, y si se pregunta, bueno, ¿y por qué a Nazaret? Bueno, sencillamente porque allí vivían María y José. Y cuando nació Jesús, allí creció, allí en Nazaret. Jesús nació en Belén, ¿recuerdan? Pero se crió y creció en Nazaret, al lado de sus padres. Vamos a verlo, miren, Juan, capítulo 1. No es Juan, perdón. Es Lucas, estamos en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Recuerdan aquella ocasión que narra Lucas cuando los padres José y María fueron a Jerusalén? Y esto fue cuando llevaron a presentar a su hijo, a Jesús, para cumplir con lo que la ley exigía. Bueno, dice Lucas 2, versículo 39. 2:39. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa. ¿En dónde? En Nazaret de Galilea, porque allí vivían. Y miren, hablando de Jesús, versículo 40. Allí el niño, ¿allí en dónde? En Nazaret, en su casa con sus padres. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Y si quieren otro, bueno, allí mismo en Lucas capítulo 4 y versículo 14. Y esto es después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, después de que estuvo en el desierto 40 días, ¿recuerdan? Fue tentado por el diablo. Bueno, al final de eso dice en el versículo 14 de Lucas 4, entonces Jesús regresó, ¿a dónde? A Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. ¿Te fijas? Entonces allí
allí fue enviado el ángel Gabriel por Dios con un mensaje. Allí vivían, en Nazaret, vivían María y José, José y María, y allí Jesús pasó la mayor parte de su vida. Allí creció, allí vivió su niñez, su juventud. Por eso es que a Jesús lo conocían como Jesús de Nazaret. Bueno, hemos visto entonces el remitente, hemos visto el mensajero, hemos visto el destino. Vamos a ver ahora el destinatario. ¿Sale? ¿Quién es el destinatario del mensaje que llevaba el ángel Gabriel? María. Lucas 1, 27. Lucas 1, 27 dice: a una virgen llamada María. Ahí está el destinatario. Una mujer joven, de hecho una mujer jovencita, muy jovencita. Muchos están de acuerdo en que tendría menos de 20 años. Muy jovencita, virgen, virgen en el sentido de las relaciones sexuales. No había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Comprometida con José. Llamada María, dice. Esta mujer jovencita, igual, era una mujer desconocida, una mujer de baja condición económica, también de baja condición social, no era muy conocida en la sociedad, una mujer, lo digo con respeto también, insignificante, o sea, que pasaba desapercibida en el lugar donde vivía. A ella el Señor la eligió y con ella Dios, el soberano, tomó la iniciativa y se acercó a ella. Dios de manera soberana eligió a esta mujer, no por nada que hubiera en ella. Dios la escogió porque Él quiso. Simplemente así, porque Él quiso hacerlo. Y otra vez, insisto en esta parte, fue Dios quien tomó la iniciativa con ella. Fue Dios quien se acercó a ella. No fue María la que buscó a Dios. Fue Dios el que tomó la iniciativa y se acercó a ella. Porque Dios, repito, siempre toma la iniciativa. Y estamos viendo, mira, tanto en Nazaret de Galilea, esa pequeña aldea insignificante que muchos despreciaban o la hacían menos, y ahora estamos viendo en el caso de María, una mujer jovencita, una mujer desconocida, una mujer que no tenía pues, nada, dirían mucho, nada bueno en ella. Pero esto nos recuerda una cosa, lo que la Biblia también nos enseña claramente, que Dios, en su soberanía, Él toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los poderosos. Él es Dios. Él es Dios y Él decide quién, cómo, cuándo y dónde. Él toma lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los poderosos, enseña la Biblia. Él es el que se acercó a nosotros. Y si tú verdaderamente has experimentado la gracia de Dios en tu vida, tú no tendrás ningún problema en decir esto: Dios escogió a lo vil y menospreciado del mundo. A ti. Porque Él es el que toma la iniciativa. Él es el que se acercó a nosotros. Él es el que brilló en nuestros corazones. ¿Recuerdan? Lo veíamos hace poco. Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que brilló en nuestros corazones. Él es el que nos amó a nosotros primero. Por eso es que ahora nosotros le amamos a Él. Él es el que nos escogió antes de la fundación del mundo y lo hizo porque Él quiso. Y gloria a Dios por eso. Así que el destinatario es María, una virgen, una mujer joven llamada María. Vamos avanzando y vamos a ver ahora entonces el saludo del ángel a María.
Versículo 28. Versículo 28. Gabriel se le apareció a María y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Si conocen o han leído seguramente la traducción de la Reina Valera, por ejemplo, no solo esa traducción, sino otras, traducen esta frase como salve, muy favorecida, ¿recuerdan? Salve, muy favorecida. Algunas traducciones de hecho dicen llena eres de gracia. Y eso lo han malinterpretado algunos. Para decir entonces que María puede dar gracia, cosa que no enseña la Biblia. La traducción que estamos usando, de hecho, es la traducción literal. Lo que el ángel hizo cuando se presentó allí a María y se le apareció fue simplemente saludarla. Esa palabra que algunas traducciones lo dicen así como salve, no significa eres salva María, no, simplemente es un saludo. Saludos María, mujer favorecida. El ángel entonces se presenta, la saluda, y la reacción de María, Lucas la dice, aunque no dice completamente todo. Dice el versículo 29 que María estaba confusa y perturbada. Así dice el 29, confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Pero entonces el 30 dice: no tengas miedo, María. ¿Sabes por qué el ángel le dijo eso a María? Porque aunque Lucas no lo dice, porque es algo obvio, María tuvo miedo al ver al ángel. ¿Y quién no? Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Y quién no? Imagínate que de repente se te aparece alguien que no conoces. Yo estoy seguro que el ángel Gabriel se presentó en forma humana. No como nos pintan ahora a los ángeles, con dos alotas bien grandotas y una aureola en la cabeza. Yo creo que el ángel Gabriel se presentó a María en forma humana. Y ella se espantó de pronto al ver que estaba allí cerca de ella alguien que ella no conocía. Pero lo que más perturbó a María y le causó confusión fue las palabras del ángel. Así que ella estaba asustada de momento y también estaba confusa y perturbada. El ángel, al ver la reacción de María, al ver el hecho de que ella se había espantado, bueno, le dice en el versículo 30, no tengas miedo, María. Y eso a mí me encanta, porque mira, esto es lo que el Señor siempre dice a aquellos que tienen temor por alguna o por otra causa. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Has tenido el miedo alguna vez en tu vida? ¿En medio de alguna situación o ante alguna situación o alguna circunstancia? Bueno, lo mismo que Dios le dice a María por medio del ángel es lo mismo que nos dice a nosotros. De hecho, Dios siempre dice eso: no tengas miedo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y de hecho el ángel le dice eso, ¿no? El Señor es contigo, o el Señor está contigo. Estas palabras de Dios siempre, siempre traen consuelo al corazón de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Siempre, siempre. Y yo no sé tú, pero probablemente en este año que está terminando, tú has visto en alguna o más ocasiones el consuelo de Dios ante el temor. El Señor conoce tu temor, el Señor conoce tu aflicción, y Él siempre va a decirte: no tengas miedo. De una o de otra manera, no tengas miedo. Y siempre te va a recordar esto: yo estoy contigo, no te desampararé ni te dejaré. No temas, yo estoy contigo. Porque Dios siempre se encarga de eso, de consolar, de fortalecer a los que son suyos cuando tienen miedo. Y los que son suyos pueden vivir cada día, así como dice David en uno de los salmos: en el día que temo, yo en ti confío.
Y podemos ver y podemos comprobar entonces frecuentemente cómo Dios nos fortalece y cómo Dios nos consuela y cómo Dios calma nuestro temor. Porque Él es fiel, porque Él siempre, siempre, en todo momento está con nosotros y en nosotros. Así que María sí se espantó, tuvo miedo al ver al ángel, pero repito, sobre todo estaba confundida al escuchar las palabras del ángel. No solo el saludo, sino lo demás que le dijo. No podía, imagínate, esta muchachita en su cultura, siendo quien era, ella sabía que no era nadie especial, sabía que no había en ella nada especial, nada de importancia. Y no alcanzaba a comprender, yo creo que eso es lo que la perturbó y hizo que ella estuviera confusa. El hecho de que no podía comprender cómo era posible que un ángel enviado por Dios hablara con ella. ¿Cómo? Siendo yo, ¿quién soy? Y más aún, no solo que un ángel se presentara ante ella y hablara con ella, sino que le diera el tremendo mensaje que Gabriel le iba a dar. Entonces, Gabriel primero le dice, no tengas miedo, María, y enseguida le dice, porque has hallado el favor de Dios, o como dice la Reina Valera, has hallado gracia delante de Dios. O como lo traducen, lo comentaba yo hace un momento, lo traducen algunas versiones, llena eres de gracia. Esas palabras no significan que María sea quien puede dar gracia a otras personas. Lo que esas palabras significan es que María simplemente fue objeto de la gracia de Dios, nada más. Como alguien lo dice, y lo dice muy acertadamente, María no es la fuente de la gracia, María es el recipiente de la gracia, un recipiente donde Dios derramó su gracia. Pero María no es la fuente de la cual brota la gracia. El que es la fuente y dador de toda gracia es Dios, el Señor, el soberano, el todopoderoso. Y Él, repito, lo hace, Él da gracia, lo hace a quien quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Porque Él es soberano. Dice, recuerdan las palabras, ¿no? De Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice Santiago en su carta, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto, oigan, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros, ¿de parte de quién? De Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Oigan, dice el versículo 18, Él, Dios, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. ¿Te fijas? Dios siempre toma la iniciativa y Él, como dice Santiago aquí, Él por su propia voluntad, porque Él quiso, nos hizo nacer de nuevo, a ti y a mí, por medio de la palabra de verdad que nos dio. Y de toda la creación, dice Santiago, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Imagínate, de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y eso es porque Dios quiso. Porque Dios tomó la iniciativa contigo y conmigo. Y se acercó a ti cuando Él quiso, como Él quiso, donde Él quiso. Y te hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, por medio del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio que un día, por la gracia de Dios, llegó a ti, a tu vida, lo escuchaste y Dios abrió tus ojos, te dio entendimiento y viste tu condición de pecado y viste a Él, viste la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo y viniste a Él por medio de Cristo Jesús. Pero todo es iniciativa de Dios, todo es obra de Dios. Él, repito, de su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Él. Todo es por Él, es de Él y es para Él. Y es a Él entonces a quien adoramos. Es a Él.
a quien le debemos gratitud y alabanza y adoración y obediencia y servicio, a Él, solo a Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. Hemos visto entonces el destinatario y hemos visto el mensaje, bueno, parte del mensaje. Hemos visto el saludo del ángel y vamos a ver ahora el mensaje en sí como tal. Lucas 1, versículo 31. Aquí está el mensaje entonces que traía Gabriel de parte de Dios para María. Le dice en el versículo 31 tres cosas. Número 1, concebirás. ¿Sí estamos bien, verdad? Versículo 31. Ok. Le dice Gabriel a María, concebirás. En otras palabras, vas a quedar embarazada. No solo eso, le dice en segundo lugar, darás a luz un hijo. Y en tercer lugar, le pondrás por nombre Jesús. Jesús. Quiero que noten que el nombre de Jesús, que por cierto significa el Señor salva, o Jehová salva, va ligado, el nombre que se le dio a Jesús, ese nombre de Jesús va ligado con la misión de Jesús. Él vino con una misión y su nombre está asociado con eso. ¿Recuerdan las palabras del ángel a José? Cuando José, después de que se enteró de que su prometida estaba embarazada, imagínate, yo trato de ponerme en el lugar de José, y me entero que mi prometida está embarazada y yo no tuve nada que ver con ella, yo ni siquiera la he tocado. Dice la Biblia que José estaba considerando la posibilidad de dejarla. Era hombre justo, dice la Biblia, no quería avergonzarla públicamente y estaba pensando dejarla en secreto. Pensando eso, estaba considerando esa posibilidad. Dice Mateo 1 que un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. ¡Qué alivio!, ¿no? Le dice el ángel a José, fue concebido por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar le dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el nombre de Jesús va ligado a la misión de Jesús, del Mesías. Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Un nombre relacionado con la misión de Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Bueno, en palabras del apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. He ahí la misión, he ahí la misión de Cristo. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y de qué manera los iba a salvar? Bueno, dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Él vino con una misión, salvar a los pecadores, y para salvarlos era necesario que Él se entregara. Asimismo, que Él muriera. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Así que el ángel le dice a María, María, has hallado el favor de Dios, concebirás, vas a quedar embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y entonces en el versículo 32 le dice, hablando de ese niño que nacería, él será muy grande. Quiero que noten la diferencia, porque en el anuncio que el ángel le da a Zacarías, quien sería el padre de Juan el Bautista, le dice algo similar, refiriéndose a Juan el Bautista. También le dice que Juan el Bautista sería grande. Pero en este caso, hablando de Jesús, dice, él será muy grande. Y la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es lo que viene enseguida. Después de que le dice, será muy grande, enseguida dice, y lo llamarán Hijo del Altísimo. He ahí la diferencia. Será muy grande, y la diferencia es que él será hijo
del Altísimo. Este es un título divino que solo se le da a Jesús. Ajá. Y la idea de este título o de este nombre, Hijo del Altísimo, es que Él es igual al Altísimo. Él es Dios. Él es Dios. Ajá. Y le dice más el ángel a María: el Señor Dios le dará a Jesús el trono de su antepasado David, y esto en cumplimiento al pacto que Dios hizo con David. ¿Recuerdan? Pacto davídico, lo veíamos la semana pasada también. Pero no es todo lo que le dice el ángel a María, le dice más. Todo esto es con respecto a Jesús. Versículo 33. Y reinará sobre Israel para siempre, su reino no tendrá fin. ¿Te fijas? Tremendo mensaje. Este mensaje no es un mensaje cualquiera. Este mensaje es el anuncio del cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel siglos antes de que naciera el Mesías, de que viniera el Mesías prometido, enviado por Dios. No era cualquier mensaje. Por eso es que María quedó turbada. Y más adelante dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. Al escuchar este mensaje y sobre todo las palabras del ángel cuando le dijo: María, vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, María pensó como pensaría cualquier ser humano, ¿no? Ella tenía una inquietud. El ángel le acaba de decir: María, vas a quedar embarazada y vas a dar a luz un hijo. Y esto es como que ya era un hecho, ¿no? Ya sucedió. Y la inquietud de María la vemos en el versículo 34, porque le pregunta al ángel: ¿pero cómo podrá suceder esto? Una pregunta lógica, ¿no? Y dice María: soy virgen. Me acabas de decir que voy a tener un hijo, pero yo soy virgen. No he estado con ningún hombre, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre, soy virgen. Lo que María estaba haciendo era tratar de comprender, de entender lo que Dios le estaba diciendo y lo que Dios haría con ella y por medio de ella. María quería entender lo que el ángel le dijo, y en otras palabras, ella estaba pidiéndole al ángel que le diera una explicación. Ella necesitaba, yo creo que como todo ser humano, necesitaba que le explicaran lo que el ángel le acababa de decir. Ella, yo estoy seguro también de esto, en su corazón ella tenía el deseo de agradar a Dios y de obedecer a Dios. Y para eso necesitaba que le explicaran lo que el ángel le acababa de decir. Y eso precisamente fue lo que hizo el ángel, porque dice el versículo 35, el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí está la explicación. María tenía esa inquietud. ¿Cómo va a ser? Yo soy virgen. Me acabas de decir que voy a tener un hijo, pero ¿cómo? Y entonces el ángel le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto será obra del Espíritu Santo. Vas a quedar embarazada por el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre ti. Y le dice más: por tanto el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Y esto nos recuerda algo que también es vital, es básico para la fe cristiana. El hecho de que Jesús de Nazaret era completamente humano y completamente Dios. Debido a que nació de una mujer, era un ser humano, 100%, un ser humano normal, como tú y como yo. Pero debido a que fue concebido por el Espíritu Santo, Él era santo en toda la extensión de la palabra, es decir, sin pecado. 100% hombre, 100% Dios.
Tenía que ser humano y tenía que ser santo, sin pecado, sin mancha. Y tenía que ser así para que pudiera ofrecerse a sí mismo como ofrenda por nuestro pecado y morir en nuestro lugar. ¿Ah? Tenía que ser humano para que pudiera morir en nuestro lugar. Tenía que ser santo sin pecado para que pudiera ofrecerse a sí mismo como una ofrenda por nuestro pecado. ¿No es lo que la Biblia enseña en el Nuevo Testamento? Y no nada más en el Nuevo Testamento, también desde el Antiguo Testamento. Todos esos sacrificios que vemos en el Antiguo Testamento de cómo se ofrecían, Dios exigía que se ofrecieran animales sin defecto, apuntaban a Él, a Cristo Jesús, quien sería así, sin defecto, sin pecado, santo. Y en el Nuevo Testamento lo leemos una y otra vez. Pasajes como aquel que nos dicen que el justo murió por los injustos. ¿Te fijas? El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. El otro pasaje que dice, por ejemplo, que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O el otro, por medio del apóstol Pedro, que dice, hablando de Cristo Jesús, que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Te fijas? Así que María tenía la inquietud, necesitaba que le explicaran, y el ángel le explicó y le dijo: bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es obra del Espíritu Santo. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Y al mismo tiempo vemos que esto que hemos leído, sobre todo en el versículo 35, esa es la razón de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Por eso Él se hizo hombre. Ya lo mencioné. Para que pudiera ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y morir en nuestro lugar y llevar nuestro pecado. Ese es el propósito de su venida. Ese es el propósito de su venida. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y la manera de hacerlo sería entregándose a sí mismo, como ofrenda, como sacrificio, como una ofrenda perfecta, sin defecto, sin pecado. Y eso es lo que recordamos y lo que celebramos cada domingo, cada semana, cada primer día de la semana. Es lo que debemos recordar y celebrar cada temporada navideña, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Continuamos, y el ángel, no es todo lo que le dice el ángel a María. En el versículo 36 le dice algo más. De hecho, así comienza el versículo 36, ¿no? Además, todavía está Gabriel hablando con ella, y también le dice: además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. En otras palabras, el ángel le dice a María: mira, la prueba de que será un hecho lo que te acabo de decir está allí en tu parienta Elizabeth. Si ella ahora está embarazada, a la edad que tiene, recuerden que Elizabeth ya era muy anciana, dice Lucas en el capítulo 1, siendo estéril, ella está embarazada y ya tiene 6 meses de embarazo. María, tú puedes tener la seguridad de que lo que te acabo de decir va a suceder también. Y va a suceder por lo que le dice el ángel a María, y lo vemos en el versículo 37. Mira, versículo 37, le dice el ángel a María: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Esta también es traducción literal. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. La Reina Valera, por ejemplo, lo traduce de esta manera: pues nada hay imposible para Dios. Pero la traducción literal es esta que estamos usando. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Dios es fiel. Dios es fiel. Y lo que Él dice, lo que Él promete, lo cumple. Siempre cumple lo que promete. Dios le prometió un hijo a Zacarías y a Elizabeth,
y lo cumplió. Dios prometió la venida del Mesías y lo cumplió. Dios le prometió un hijo a María y lo cumplió. Porque la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Grábate eso, grábatelo. La palabra de Dios nunca dejará de cumplirse porque Dios es fiel, y esto obviamente nos recuerda eso, la fidelidad de Dios. Dios es fiel, Dios cumple lo que promete, y esto es algo que nos puede ayudar a ti y a mí en estos días en los que estamos terminando ya un año y estamos por comenzar otro año. Podemos iniciar el año con la seguridad de que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, de que Dios es fiel y llevará a cabo todo lo que dice en su palabra. Él nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. Él siempre, siempre estará atento a tus necesidades, aún antes de que tú se lo pidas. Y siempre te va a llevar de la mano, porque Él es fiel y verdadero. ¿Te fijas? Así que hemos visto acerca de la soberanía de Dios, hemos visto de la gracia de Dios, que Él toma la iniciativa y se acerca a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Hemos visto la fidelidad de Dios. Y vamos a ver entonces la respuesta correcta a estas cosas que hemos visto. La respuesta de María, o más bien la actitud de María ante estas cosas. Dice en el versículo 38, María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Ahí está. Ahí está. La respuesta correcta ante la gracia de Dios, ante la soberanía de Dios, ante la misericordia de Dios, ante la fidelidad de Dios y ante la voluntad de Dios. Aquí está la actitud correcta, la actitud que Dios espera de ti y de mí. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Mira, María aceptó la voluntad de Dios y lo hizo con humildad. Si algo vemos en esas palabras es humildad, y lo hizo con disposición, y lo hizo con sumisión, y lo hizo con obediencia. Vemos, o al menos yo lo puedo ver en María, vemos humildad, vemos disposición, vemos sumisión y vemos obediencia. ¿Y sabes por qué María tenía esta actitud en su corazón? Porque ella creyó en Dios, creyó lo que Dios le dijo y confió en Él, confió en Dios. Creyó en Dios y confió en Él. Creyó que ese mensajero venía de parte de Dios, creyó que el mensaje que recibió venía de parte de Dios, así que creyó lo que Dios le dijo y confió en Dios. Confió, simplemente confió en Él, sin poner condiciones, sin poner peros, sin poner excusas, sin quejarse. Imagínate, sin quejarse, sin quejas, sin excusas, sin peros, sin condiciones. Esa es la actitud que Dios espera de nosotros. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo contrario, no? Ante la voluntad de Dios, ante la gracia de Dios, ante la fidelidad de Dios. Ponemos condiciones. Bueno, sí voy, pero voy cuando tenga tiempo, cuando me sienta bien. Si me siento mal, no voy. Bueno, sí hago esto, pero si puedo. Sin poner excusas, sin peros, sin quejarse. Yo pensaba, si María fuera como muchas mujeres que hay en la actualidad, cuando el ángel le dijo: María, vas a quedar embarazada, María hubiera puesto luego un alto y decir: ¿qué? ¿Cómo crees? Ni se te ocurra. Mi cuerpo, mi decisión. Yo decido.
¿Y cuántas veces nosotros ponemos también peros, excusas y pretextos? Esto nos enseña algo. Mira, quiero que te lleves esto guardado. Oye bien, la verdadera fe no es solo creer. Repito, la verdadera fe no implica solo creer. Santiago habla de eso en su carta, ¿lo recuerdas? Tú dices que tienes fe, bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Recuerdas lo que dice Santiago en ese pasaje? La fe sin obras es una fe muerta. Es que la verdadera fe no solo es creer. La verdadera fe, óyelo bien, la verdadera fe también es obedecer. La verdadera fe va tomada de la mano con la obediencia. Una fe que no quiere obedecer, en realidad no es fe. María le creyó a Dios, María confió en Dios, pero estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Se sometió a Dios y estuvo dispuesta a obedecerle. Eso es fe. La persona que dice, yo creo en Dios, pero no quiero obedecerle, se está engañando a sí misma, nada más. Eso no es fe. Dios le concedió a María el honor, la bendición, imagínate qué tremenda bendición, tremendo honor de ser la madre del Mesías. Y eso, óyelo bien, eso en ese tiempo, en esa cultura, en las condiciones en que se dio para María, no iba a ser fácil. Lo sabemos. En ese tiempo, en la cultura de ese tiempo, una joven soltera y embarazada corría el riesgo de ser señalada, de ser criticada, de ser ridiculizada, y de que se burlaran de ella, tomándola por loca. Imagínate a María diciéndole a sus parientes o a la gente que la conocía, estoy embarazada. Ah, sí, qué bueno, ¿y quién es el padre? No, pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo creo que más de uno hubiera dicho, ¿de cuál tomaste, María? ¿Ah? Y eso sin contar lo que la ley decía. ¿Ah? La ley de Moisés decía que una mujer así, que hubiera cometido fornicación o adulterio, debía ser apedreada. No iba a ser fácil para María. Y a pesar de eso, bueno, más bien, aparte de eso, su prometido, al enterarse de que ella estaba embarazada, iba a considerar la posibilidad de abandonarla, de dejarla, imagínate. Insisto, no sería fácil para María. Ella lo sabía. Y a pesar de eso, a pesar de esos riesgos, María se sometió a la voluntad de Dios y se sometió a Dios. Oye esto, mira, y esto creo que también nos enseña lo siguiente. Oye esto, la bendición de Dios, el favor de Dios, no necesariamente trae consigo o significa éxito o fama, o significa que no vas a tener ningún problema. No cometas el error de pensar así. Hay muchísima gente que piensa así, que la bendición de Dios tiene que ver únicamente con que yo tenga riqueza, fama, poder, que no me enferme nunca, que mi vida esté color de rosa, que no tenga ningún problema. No es así, la Biblia no enseña eso. Repito, la bendición o el favor de Dios no necesariamente trae consigo éxito o fama. Algo más, no sirvas a Dios solo cuando el panorama luzca favorable para ti.
Ese es un error, un pecado que comete mucha gente. ¿Eh? Solamente cuando ven que las cosas van a ir bien, solamente cuando saben que va a haber un beneficio para ellos, entonces es cuando se disponen a servir, y lo digo entre comillas, a servir a Dios, porque en realidad eso no es servicio. No sirvas a Dios, y otra vez repito la palabra servicio, entre comillas, no sirvas a Dios solo cuando el panorama parezca favorable para ti. De hecho, muchas veces el panorama va a ser poco favorable o no muy bueno. Pero es en esos casos cuando se conoce a los verdaderos siervos de Dios. María sabía que habría riesgos para ella, pero con todo eso se sometió a Dios y a su voluntad y dijo estas tremendas palabras: he aquí la sierva del Señor. El pasaje termina diciendo: y el ángel la dejó. Una vez que el ángel hizo lo que Dios le ordenó, la dejó. Misión cumplida. Obedeció. Así que miren, ya para terminar, vemos en este pasaje otra vez la soberanía de Dios, vemos en este pasaje la gracia de Dios, vemos la fidelidad de Dios, y vemos a María con una actitud humilde, sometiéndose a Dios y dispuesta a hacer la voluntad de Dios, a pesar de los riesgos que había para ella. Pero no solo vemos a María, vemos al ángel Gabriel también haciendo la voluntad de Dios, porque dice, el pasaje comienza diciendo, ¿no?, que Dios envió al ángel Gabriel. Dios tenía una orden, una tarea para el ángel Gabriel. Le dio una orden y el ángel obedeció. Llevó a cabo la orden de Dios. Tenía una tarea por hacer, una orden dada por Dios, y la hizo. Obedeció. Así que vemos a María obedeciendo y sometiéndose a la voluntad de Dios. Vemos al ángel Gabriel obedeciendo y sometiéndose a la voluntad de Dios. Pero sobre todo vemos a Cristo Jesús obedeciendo al Padre y sometiéndose a Él y haciendo su voluntad. Y entonces viene la pregunta de siempre: ¿y qué de ti? ¿Qué de ti que estás aquí oyendo esto? Mira, hermano, Dios espera de nosotros una respuesta y sobre todo una actitud como la de María, como la del ángel, pero sobre todo como la de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pero hablando de María, Dios espera de nosotros una actitud como la de María. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y me llama la atención estas palabras de María, soy la sierva del Señor, la sierva, la sierva. En este tiempo muchos cristianos utilizan ese lenguaje. Aquí no lo usamos, pero en muchas iglesias utilizan ese lenguaje. Y se hablan así, ¿no? De siervo, de sierva. La sierva Tamara, la sierva Diana. Así se hablan. Y a mí en lo particular no me gusta ese lenguaje y hasta cierto punto me choca un poquito. Hombres y mujeres que se hacen llamar a sí mismos siervos de Dios, pero no tienen la más mínima intención de servir a Dios. Hombres y mujeres que se hacen llamar o les gusta que les digan siervo o sierva, pero no tienen la más mínima intención de obedecer a Dios. Se sienten bien cuando les dicen así, siervo, sierva. Pero cuando alguien les hace la más mínima ofensa, se enojan y se molestan y no quieren perdonar. Algunos estallan y gritan y maldicen, pero se llaman siervos de Dios.
Hombres, varones, casados, que se hacen llamar siervos de Dios, pero no están dispuestos a amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mujeres casadas que se hacen llamar a sí mismos siervas de Dios, pero no están dispuestas a someterse a su esposo como Dios manda. Y si pudieran, andarían por la vida con un pañuelo verde en la cabeza diciendo: mi vida, mi cuerpo, mi decisión. Hombres y mujeres que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? Sin duda has visto la gracia de Dios en tu vida. Sin duda has visto la fidelidad de Dios en tu vida. ¿Cómo respondes a eso? ¿Cómo respondes a la gracia de Dios? ¿Cómo respondes al favor de Dios? ¿Cómo respondes a la fidelidad de Dios para ti? ¿Con una actitud como la de María, diciendo: he aquí el siervo o la sierva del Señor? Que se haga conmigo conforme a la voluntad de Dios. Porque es un hecho, son muchos los hombres y mujeres que oran y oran de esta manera: no, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Pero de ninguna manera están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios para ellos. Dios espera de nosotros una actitud como la de María, pero sobre todo Dios espera, Dios manda, de hecho, Dios manda de nosotros una actitud como la de Cristo. Y vamos a recordar aquel pasaje de Filipenses 2 y con esto terminamos. Filipenses 2. Si lo pones ahí en la pantalla, Sergio. Mira lo que dice el apóstol Pablo, o lo que nos dice Dios por medio del por medio del apóstol Pablo en el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. No les dije el capítulo, ¿verdad? Es capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Si te preguntas cuál actitud, bueno, tenemos que leer a partir del versículo 3. Y ahí está la actitud que Dios demanda de nosotros, la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Dice en el versículo 3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Ahí está. La actitud que Dios demanda de ti y de mí. La misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién? Dice el versículo 6, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. ¿Te fijas? Mira cómo dice otra vez versículo 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Ahí está. La misma actitud que Dios demanda de nosotros, una actitud de servicio, de humildad y de obediencia a Dios. Y dice el versículo 9, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar del máximo honor
y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Te fijas? Ahí está. Entonces, llévate esto, por favor. ¿Cómo respondes ante la gracia de Dios, ante la fidelidad de Dios, ante la misericordia de Dios y la bondad de Dios? Estamos por iniciar un año, y por la gracia de Dios, con un año tenemos una nueva oportunidad de comenzar una vida de obediencia y de servicio fiel y sincero a Dios. Yo te ruego que medites en esto y que te dispongas para servir a Dios, a pesar de los riesgos que pueda tener eso, a pesar de que el panorama no sea muy favorable. Ríndete a Dios, humíllate ante Él, sométete a Él y ante su voluntad, y disponte a obedecer a Dios cada día de tu vida. Amén. Póngase de pie.